amigos de Justa Causa, qué bueno que nos acompañen en nuestro podcast jurídico. Hoy tenemos el gran gusto de tener como uno de nuestros invitados de honor aquí al doctor Cipriano Sotelo Salgado. Doctor, bienvenido. Michelle, qué honor estar contigo. Es un Hola, gran honor, ¿eh? Para Después de muchos nosotros años. también. Para nosotros también, siempre sabe que hay mucho cariño. Igualmente, Y Michelle. sobre todo mucha admiración porque usted justo es lo que requieren nuestros internautas, porque pues hay que empezar a hablar de algunos temas, pero de pronto pues pensarlos para toda la sociedad o para los estudiantes de Derecho, eso es indispensable. Claro. Y tenemos hoy un tema muy polémico porque de repente cuando pensamos en adolescentes que cometen delitos, pues ahí se parte mucho la opinión en cómo tendrían que ser juzgados, sobre todo porque hay algunos delitos que pues son muy graves y que pues les tocan sanciones muy bajitas para muchas personas. ¿Cómo ve usted esto? Es cierto, yo creo que siempre será muy interesante saber del lado de quién estás depende a un caso concreto. Si tú eres víctima de un delito y quien te lo ha cometido es un adolescente, pues quieres todo el peso de la ley. Pero si por el contrario, a quien se le imputa el hecho delictivo es un familiar tuyo, pues querrás que la ley sea un poquito más ligera. Es la fase áspera y la fase blanda del derecho. Pero siendo objetivos, tratando de ser muy equilibrados, vale la pena mencionar que cómo llegan las naciones a determinar la mayoría de edad. Eso es muy aquí importante. las reglas de Beijing, de las que México es parte, se da la libertad a las naciones que determinen a qué edad más o menos se obtiene el grado de madurez intelectual, física, emocional, como para tratar de determinar a partir de qué edad van a considerarse mayores de edad las personas y a partir de qué edad todavía sin alcanzar esa madurez pueden ser considerados como adolescentes. El sistema de justicia penal mexicano, Michelle, hizo lo propio, consideró que a los 18 años alcanza la madurez en todos estos sentidos, pero también consideró que no podíamos dejar que los menores de 18 años hasta qué edad pudieran ser considerados como adolescentes, de tal manera que se determinó establecer 3 grupos muy importantes, clasificados de 2 años cada uno. El primero, a partir de los 12 años cumplidos y menos de 14. El segundo, a partir de los 14 años cumplidos y menos de 16. Y el último, 16 años cumplidos y menos de 18. ¿Para qué efecto? Para determinar que el grado de madurez total puede obtenerse cuando tienes 16 años cumplidos y casi hasta los 18, pero un menor grado cuando tienes 14 y menos de 16 y mucho menor cuando tienes 12 y menos de 14, y en base en ello determinar qué penas se pueden imponer a los adolescentes que puedan participar en la comisión del hecho delictivo. Y así se determinó de manera genérica en la Ley Integral del Sistema de Seguridad para Adolescentes que los que tengan 2 años cumplidos y cometan delitos, lo peor que les puede pasar si tienen menos de 14 es ser sancionados a recibir terapias educativas o tareas educativas. Oiga, es que eso puede ser, pensemos, digo, en delitos muy graves, ¿no? Impacto, sí. Y que ocurren, aquí incluso tuvimos, ¿se acuerdas? Unos años, un caso muy lamentable, ¿no? De un niño pues involucrado en actividades delictivas. Es cierto, el famoso Ponchis. Exactamente, y que fue un caso que pues la ciudadanía obviamente sí, y se indignó, ¿no? Claro, también se tendría que ver, por supuesto, las causas, ¿no? Es cómo correcto. Es que un niño llega a Hay que llegar eso. a las causas, qué es lo que lo está llevando a delinquir. El segundo grupo, 14 años cumplidos menos de 16, lo peor que le puede suceder si comete delitos de alto impacto, por supuesto, 3 años en internamiento nomás. 3 años. 3 años. Y participan en secuestros, homicidios, violaciones, muchos de ellos, delitos contra la salud. Ahorita estamos viendo muchos casos de bullying que llegan al extremo y terminan mal. Muy mal. ¿Y qué es lo que pasa con el adolescente? Si tiene menos de 16 años va a estar 3 años nada más y sale y seguirá haciendo las suyas o no por no ir a las causas como bien lo señalas. El último grupo, 16 años cumplidos y menos de 18, 5 años como máximo de internamiento o prisión y entonces después de 5 años vuelven a salir. Pero fíjate, lo interesante de esto es que mientras que un joven que pudiera tener 17 años cumplidos y le falta un día para los 18 y otro que ya los cumplió, cometen el mismo delito y mientras que uno se va a quedar 5 años en prisión nada más, el otro puede quedarse toda su vida, 70 años de prisión o 120 si es un secuestro. Fíjese. 120 pues es una pena sí, claro. de por vida disfrazada como tal, ¿no?
Entonces, ¿cuál es el tema principal, Mitch, que creo que debemos considerar acorde a tu pregunta? Es que ya no podemos tasar de igual manera todos los hechos en los que concurren los adolescentes. Creo que por lo menos en el último grupo etario de 16 años cumplidos y menos de 18, ya se debería considerar qué motivó al adolescente a cometer los delitos. Y si está plenamente maduro y está entendiendo la conducta, pues ¿por qué no analizar la viabilidad de que sea juzgado como adulto? Claro. No Eso sería muy importante. Yo creo que sí. Lo que pasa es que, bueno, también sí resulta complicado, ¿no? Lo hemos escuchado. De repente pensar que una persona tiene 17 años, 11 meses y al otro día le cambian o a los siguientes días cambia totalmente para el sistema de justicia, pues sí pareciera entonces que no se está atendiendo a su autonomía progresiva. Pero ¿cuál podría ser la vía? Porque probablemente ahí pues no es algo que se pueda tasar en la norma, claro, o que los abogados incluso, ¿no? Sino pues más bien un tema psicológico. Sí, ¿no? coincido. Coincido. Médicos incluso. Coincido totalmente. Creo que debemos no tasar de la misma manera a todos. Habría que analizar cada caso concreto y establecer con precisión lo que bien señalas. Por eso yo considero voltear a ver a otros países que han hecho al respecto y, por ejemplo, Estados Unidos. Estados Unidos, ¿cómo juzga a los que tienen esa problemática? Cuando eres menor de edad y estás muy cercana a la mayoría, el fiscal, como ente investigador, analiza el caso. Oye, te están involucrando en un homicidio de 30 personas, por ejemplo, en una violación tumultuaria, por ejemplo, en un secuestro de toda una familia. O sea, estamos hablando de hechos muy, muy, muy impactantes. Entonces, yo, fiscal, le pido a un juez que me autorice llevar a cabo una investigación de tu participación como adulto. El juez lo que le dice, a ver, fiscal, aparentemente el hecho es de alto impacto, pero tú demuéstramelo de manera objetiva que el joven entendió la conducta que estaba desarrollando. Entonces, el fiscal se obliga a hacerle un estudio integral de asistencia social, de psicología, médico, de los resultados del hecho delictivo, y si logra decirle, juez, mira, sí lo justifiqué, estoy escuchando al menor y a su familia. Entonces el juez valora y razona, y en muchos casos dice, no me lo justificas, no lo investigues como adulto. En otros dice, es un hecho del impacto social, investígalo como adulto, y eso da lugar a que se le acuse como adulto a futuro. Sí, pero previamente hay un estudio y un análisis, y hay antecedentes, creo que ya muy extremosos, donde se ha condenado a adolescentes a la pena de muerte. Qué bueno. Ya es otro tema también, que de pronto aquí nos saldríamos en México de pronto de, es cierto. Pues pensar en los derechos humanos, en la progresividad, claro, y todo, ¿no? Oiga, sí. Y de países de pronto de nuestra familia jurídica, ¿no? Neorromanista, ¿habría alguno que vaya haciendo esta diferencia o todavía no? No, todavía no, porque casi todos estamos aceptando los derechos superiores de los niños. Sí, porque ahí también es importante una limitación importante. Sí, México tendría que apartarse de los tratados internacionales donde reconocemos primero pues, que el menor tiene derechos superiores. Entonces, se nos prohíbe, a través de convencionalismos internacionales, el poder juzgar a quien tiene menos de 18 años como adulto. Habría que renunciar a ese tratado internacional o aceptarlo con reservas, como le hacen los estadounidenses, y tratar de modificar el marco legal. Es debatible el hecho porque no vamos a tener buena aceptación, pero yo te hablo desde el punto de vista social, desde el punto de vista de la seguridad pública. Valdría la pena, creo yo, entrar al análisis y discusión del por qué sí y por qué no. No podemos, bajo un pretexto de decir, ahí está la ley y lo prohíbe y no podemos entrarle. Yo creo que es tiempo de entrar al debate. Oiga, es un tema muy polémico, pero, como dice, probablemente si lo valoran desde la sociedad, pues la sociedad diga, no, sí, claro, más castigo. Si se valora de pronto desde los derechos humanos, pues habrá que ir. Habrá que considerarlo, y también habría que considerar si vale la pena. Sí. Porque, bueno, ¿va a inhibir el delito o no? Si no, pues ¿para qué? Pues un tema muy interesante. Muchísimas gracias, doctor. Yo soy el agradecido, Michelle. Y desde luego, gracias por estar con tu auditorio. Doctor Cipriano Sotelo Salgado, yo soy Michelle Onofre y esto fue Justa Causa.